marca el inicio de algo nuevo. ¿Amén? Ok. El fin de algo solo marca el inicio de algo nuevo. Estamos terminando el mes que se supone que es el mes del Padre, el mes de los maestros, y estamos por empezar una nueva etapa. Así que les voy a pedir que repitan conmigo nuestra confesión de fe, creyendo en nuestro corazón lo que estamos declarando con nuestra boca. Diga conmigo: en mi boca está el poder de la vida. Hablaré palabra de bendición, porque en mi boca hay un milagro. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios si usted le ha creído, y bendecimos a los que nos ven por las redes sociales. Pero solo quiero decirles algo con todo mi corazón a los que nos ven en las redes. Hay algunas personas que son de aquí de la iglesia que se han mal acostumbrado a ver el mensaje por las redes, y les digo, lamentablemente la salvación no va a ser por Zoom. La salvación no va a ser por redes sociales. La salvación es presencial. El día que el Señor nos llame a su presencia no va a ser por las redes. Así que, como dice la palabra, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. El venir y buscar, ya eso es un paso de fe que nos acerca a la salvación y a la vida eterna. Pero de todos modos los amamos. Sabemos que algunos no pueden por alguna circunstancia, pero el que puedan ver el mensaje por las redes también nos nutre de bendición. Gloria a Dios. Muy bien. Hoy estaba ahí pensando, tenía desde hace unos días, me estaba el Señor poniendo este mensaje de la gratitud. Gratitud, hemos tocado esto algunas veces, pero el Señor me dio ahí como un enlace con la gratitud en relación al cambio de temporada. Y yo quiero que enlace en su mente y en su corazón esa palabrita gratitud o agradecimiento o ser agradecido como el motor de arranque, como el combustible que va a cambiar su temporada. Amén. Ok, entonces la gratitud es esa acción, no palabras. La gratitud, por supuesto, uno tiene que decir gracias, ¿verdad? Esas son palabras. Pero la gratitud es más que palabras, son acciones, porque igual la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, eso se nota. Eso viene y se manifiesta. Una persona agradecida, aún con sus gestos, con sus actitudes, demuestra que es agradecido. Lo contrario de esto, para poder entender la gratitud o esa palabrita de agradecimiento, lo contrario sería un mal agradecido o la ingratitud. Normalmente son mal agradecidos o son ingratos, no dan gracias aquellas personas que no son humildes de corazón. Aquellas personas que son orgullosas, vanagloriosas, tienden a ser ingratos o mal agradecidos porque adentro de su corazón piensan que son muy merecedores de todo, que se lo merecen. Y esa es una de las circunstancias que nos llevan a ser ingratos o nos llevan a ser malagradecidos. Las personas que piensan que porque hicieron alguna cosita por ahí ya se lo merecen. Le voy a dar un ejemplo en las iglesias, por ejemplo, alguien que da su ofrenda por ahí o que diezma, piensa que tiene el derecho de que el pastor lo esté yendo a bendecir a su casa y que le bendiga su negocio o que lo atienda especialmente porque yo soy un diezmador o soy un ofrendador o porque yo estoy sirviendo en la iglesia. Les pongo el ejemplo de acá porque es lo que vivimos. Pero hay personas en el trabajo, por ejemplo, que son mal agradecidos y dicen, yo ya trabajé mis 8 horas. Y no se ponen a pensar que la Biblia nos enseña a caminar la mía extra. No,
Ya se pasaron 5 minutos usted. No, ya no. Mira, que fíjate que necesitamos, te vamos a pagar las horas extras. No, ni pagan bien las horas. No, me voy, tengo que hacer. Una persona malagradecida no se da cuenta que ese mismo jefe que le está pidiendo una hora extra lo puede cortar. Así de sencillo. Y una persona mal agradecida normalmente le va mal, no tarda en sus trabajos. Una persona mal agradecida le hacen un favor, un amigo, un pariente, pero después le cierran las puertas porque es mal agradecido. ¿Quién quiere seguir ayudando a un mal agradecido? Dígame usted. Piense, no sé si tiene o ha pasado alguna situación, pero si la persona es agradecida. Mire, yo cuando tenía los negocios en el agroservicio, y me daba risa porque decía yo a mi esposa, a la voz, qué mala onda, ¿a qué horas fui yo a ser ingeniero agrónomo? El doctor se manda con sus 200 pesos por la cita ahí, la consulta. Los abogados pagan la consulta pagada anticipadamente, ¿va? Y los psicólogos, no digamos, se mandan por una hora de terapia, de consejería. Y así todos los profesionales anticipados cobran. Yo le decía, yo como ingeniero agrónomo pasan hasta media hora y va de pregunta que las gallinas, que los coches, que el maíz, y no me pagan nada, les decía yo. Pero cuando uno tiene ese don de servicio, yo me recuerdo que algunos señores que no entendían les volvía a repetir, les aconsejaba algo a otras personas, les decía, trataba de vender los productos que yo sabía que eran de mejor calidad. No me gustaba vender cosas chafas que medio sirvieran porque era hacer gastar a la gente. Y entonces la gente regresaba agradecida. Le trajeron sus elotes, un costalón de elotes. Mire, le trajeron sus pepinos, un costalón de pepinos. Le trajeron a su gallina, una gallinona. ¿Cómo no volver a ayudar a alguien así? ¿Aló? Dice uno, wow, están agradecidos y están reaccionando con lo que tienen, con lo que es su patrimonio, sus elotitos, sus gallinas, sus pepinos. Y eso le llena a uno el corazón y uno lo motiva a seguir ayudando a los demás. Pero una persona, yo me recuerdo una vez, un cliente de ustedes llegó y me preguntó 1000 cosas, un montón de cosas, con más de media hora preguntándome de aquí, que allá, que los venenos, que las dosis, que allá. Y entonces, y al final, bueno, le dije, ¿y qué te podemos servir? Entonces, ¿qué te vas a llevar? Ahí vengo otro día, dijo. Solo me sacó, me quitó el tiempo y ya no regresó. Cuando en eso me dice uno de los muchachos, aquel cliente que estuvo aquí va de pregunta y pregunta, ¿sabe qué? Estaba ya comprando a la par. ¡Ah, qué chulada!, dije yo. ¿Sabe qué hice yo cuando volvió a llegar a quererme sacar plática y consejo y asesoría? Lo mandé por un tubo, así de sencillo. Entonces, a veces no nos damos cuenta cómo somos nosotros. Pero ese es un consejo, o sea, toda la palabra, por favor, yo quiero que usted tome esto en cuenta. La palabra no es no son 66 libros de casaca de que yo les venga a hablar arameo y que les luzca aquí, que me sea una palabrita de hebreo y que griego y que hacerles figuras y aparentarles así que el tercero y cuarto cielo y que la gran chucha. No, el evangelio significa buenas noticias, ¿sí? ¿Entiende usted qué es eso? Buena noticia, buenas nuevas, cosas buenas que le van a ayudar a usted a llevar una mejor calidad de vida. Así que mi responsabilidad como pastor es enseñarle a tener una calidad de vida. ¿Cómo es esto? Siendo agradecidos, es una partecita de todo lo que Dios nos da. Saber que Dios nos bendice a buenos y malos, lo merezcamos o no lo merezcamos, pero va a bendecir más, aún más, al que tiene un corazón agradecido. Dice la palabra del Señor. Cuando te presentes delante de tu Señor, debes de hacerlo con acción de gracias. Baje libros ahí, usted que sabe la Biblia. ¿Dónde está el primer ejemplo de una persona malagradecida en la Biblia? Así, rapidito. ¿Dónde estará el primer ejemplo de un malagradecido?
¿Dónde? ¿Dónde? En el primero, segundo, quinto libro. Los leprosos están ahí, ya pasaron un montón de malagradecidos. Les voy a decir dónde están los primeros 2 malagradecidos. En el libro de Génesis, desde el principio. Dios le dice a Adán, y no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán, pero después se lo ha de haber dicho a Adán a Eva, porque Eva lo sabía. De todo lo que hay aquí, de todo, pueden agarrar. Es como que yo les dijera, de todo lo que hay aquí en el condado, aquí agarren cocos, agarren mandarinas, agarren rambutanes, de todo pueden agarrar. Pueden ir a traer agua a la planta de agua si necesitan agua, de todo. Menos entrar a la cocina de mi esposa, porque ahí sí es tocarle el orgullo a la mujer. Ahí no toque, ahí no mando su cocina. Y si viene una hermanita linda y no quiere coco, no quiere rambutanes, sino que va y saca cosas de la cocina de mi esposa, se convierte en una persona insujeta, irreverente, abusiva, pero lo principal es ingrata, porque no agradece que tiene derecho a agarrar todo, sino que va a agarrar lo que se le dijo que no debía de agarrar. Eso hizo Adán y Eva. Tenían todo el huerto, los cientos, los miles de árboles frutales y todo lo que podían comer, menos uno solo. Haga de cuenta que habían 1000 árboles de fruta. Podían agarrar 999 tipos de frutas, menos la del árbol prohibido. No, ellos escogieron eso. ¿Sabe qué otro ejemplo hay similar? Mucho más adelante en la historia, el rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el machazazazo que había vencido a Goliat y había dado la victoria al pueblo de Israel. Después Dios le da el favor, la gracia de llegar a ser rey, lo pone por cabeza. Tenía ya sus 3, 4 mujeres, tenía sus concubinas. Como rey podía darse el lujo de agarrar lo que quisiera de las doncellas del reino. Si no, miremos a Salomón, tuvo 300 mujeres y 700 concubinas. Se rieron todos los hombres que están aquí. Apenas pueden con una, dejen de estar pensando cosas. ¿Qué pasa con David? David debía de estar súper agradecido con Dios, porque lo había levantado de ser un simple pastor de ovejas, lo había llevado hasta el trono de Israel y era el rey. No, el chulo se le antoja la mujer de otro. Él tenía todas las mujeres que quería y el otro solo tenía una. Y se le antoja quitarle la mujer a ese que solo tenía una. Ese es un corazón malagradecido, sin gratitud, sin reconocer que Dios es bueno. Entonces, me salté del Edén hasta David, y en ese trayecto de la historia hay cientos de hombres malagradecidos. Le podría dar un montón de ejemplos. Lo importante es cómo estamos nosotros. ¿Aló? ¿Somos agradecidos o no somos agradecidos? Ok. La gratitud cambia tu temporada, para bien o para mal. Si sos ingrato, va a cambiar tu temporada para mal. Si eres agradecido, va a cambiar tu temporada para bien. Adán y Eva fueron malagradecidos y cambió sus circunstancias. Después de estar ahí reinando en el Edén, les vino palabra de maldición, ¿verdad? David, después de estar próspero, sano, victorioso, le vino juicio de enfermedad y se le murió el hijo ese de pecado. Cambió su temporada por malagradecidos. Pero Dios nos muestra que Él, aún habiendo cometido fallas, es misericordioso. Y en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, dice que Dios, nuestro Padre Celestial, Él
es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Hay un cambio de temporada que se produce cuando usted reconoce el señorío de Dios y es agradecido. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo lo he visto mucho y se nota, se manifiesta en todas las iglesias. La mayoría venimos a la iglesia con algún tipo de clavos. Si alguien piensa que la iglesia es un lugar donde se reúnen santos, está equivocado. Aquí nos reunimos gente con clavos y con los clavos más gruesos, porque en ese quebrantamiento de nuestra alma buscamos la necesidad o surge la necesidad de buscar de Dios. La mayoría venimos por alguna necesidad en nuestra alma, una necesidad física, una necesidad emocional, sentimental o de dinero. Entonces, el problema más recurrente es la gente que viene con problemas de deudas. Eso es lo más normal. Que les cortaron la luz, que los van a echar de la casa, que se quedaron sin trabajo, que no tienen para pagar el colegio, los niños, que están pasando una situación difícil y empiezan a venir. Y uno les enseña que parte del proceso de restauración financiera es que aprendan a honrar a Dios con sus bienes. Y bueno, y reciben por ahí 100 quetzalitos y aprenden a dar los 10 pesitos de diezmo. El problema es cuando ya Dios los saca de la crisis y empiezan a prosperar. Entonces se cumple este pasaje que dice acá, que les acabo de leer, de 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero, cuando le ponemos amor al dinero, empiezan todos los males. Me acuerdo que una vez una familia que había llegado a la iglesia en la peor de las crisis que usted se puede imaginar, sentimental, familiar, matrimonial, financiero, de salud, en todos estaban fregados. Empezamos a orar, a interceder por ellos, los sometimos, los llevamos a encuentro, los restauramos, les dimos privilegio y el Señor empezó a restaurarlos en todas las áreas. Y empezaron a diezmar. Su primer diezmo fue de 50 quetzales. Y bueno, vamos a creer en fe, aquí está lo que el Señor nos dio, pues es poquito, pero lo creemos con fe. Y wow, en pocos meses ya no fueron 50 quetzales, sino que llevaron 500. Y ay, mire que Dios nos está bendiciendo y qué bendición. Y empezó, se nota, ¿va? La gente empieza a cambiar, a vestirse un poquito mejor, empiezan ya a sonreír y a más alegres. Y daban sus 500 quetzales. Por varios meses estuvieron. De repente llega la señora y dice: mi esposo ya no quiso traer el diezmo, lo traigo yo, pero tengo una pena, tengo temor. ¿Temor de qué? Que nos está bendiciendo tanto Dios, hoy traigo 1000 quetzales de diezmo, pero tengo miedo de que el chorro se cierre. Y entonces le dije yo: el chorro se va a cerrar cuando a ti te duela dar. No, que no sé qué, que no queremos dejar de ser fiel con el Señor. Bueno, lo sabes. La clave de mantener abierto el chorro es nunca dejar de ser fiel con el Señor. El que siembra, cosecha. El que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Y el que deja de sembrar, ¿cuánto va a cosechar? Nada. Así de sencillo. Es un principio bíblico. No lo puede quebrantar nadie. Así que, como a los 4 o 5 meses, en una temporada alta de negocios, de comercio, aparece un diezmo de ellos de 2000 quetzales. Lamentablemente fue el último que dieron. Les dolió. Y después de dar 2000 quetzales ya no dieron nada. Les dolió. Ya era mucho para el pastor, ya era mucho para la iglesia, ya era mucho para Dios.
después de tener 2 negocios, se quedaron sin nada y volvieron a caer en una crisis peor de la que tenían al inicio. Dios no se venga de nadie, Dios no es malvado, Dios no nos quita. Es el apartarnos de Dios, el dejar de ser agradecidos, lo que nos cierra las puertas. Alguien deja de sembrar cuando se vuelve malagradecido, porque uno da por agradecimiento. O sea, miren, la clave de aprender a ser un sembrador, aquí nosotros tenemos ahí la oportunidad de sembrar en el reino por medio del hospital. La clave para sembrar, aquí se les ha enseñado a diezmar, a ofrendar, a dar primicias. La clave es entender que tengo que ser agradecido y doy por agradecimiento de lo que ya Dios me dio. Si yo tengo 1000 quetzales en la bolsa y tengo que dar 100 de diezmo, eso no es de que te lo voy a dar a ver si me das, no, es que los tengo porque Dios ya me los dio. Dios pone semilla en las manos del sembrador. ¿Aló? Ok, entonces, les voy a dar un ejemplo que ustedes ya lo han oído varias veces, pero espero en Dios que nos abra el entendimiento a todos, porque hubo un joven, un patojo mal agradecido, que el dinero provocó todos sus males en su vida. Y dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, vamos a leer del 14 en adelante, dice: cuando lo había gastado todo, estamos hablando del hijo pródigo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ok, este patojo, Johanna, por favor, si vuelven a llamar. Lucas 15, 14 en adelante. Este patojo, pero en primer lugar dice que era el hijo menor, o sea, era joven. Comete la acción de ingratitud, porque todos sabemos que una herencia se recibe cuando el padre muere, ¿sí o no? ¿Aló? Ok, entonces era una abusivez, era una falta de respeto pedirle al padre que le diera su herencia. ¿Por qué? Porque pareciera como que este patojo quería que el papá petateara, ¿va? Y como no se moría, a mejor le pido mi herencia. Segundo, dice, vendiéndolo todo. ¿Cómo se sentiría usted de papá que le da una casa para que viva, un terrenito para que tenga una de sus vaquitas, y él, en lugar de vivir en la casa y en lugar de cuidar las vaquitas, las venda todas? ¿Cómo se sentiría usted, papá? Qué dolor, ¿verdad? Y dice que vendiéndolo todo lo que el papá le había dado, tal vez le dio una moto, le dio un carro, le dio esto, lo otro, esto es tuyo, mijo, está bueno. Salía adelante. No, el chulo mal agradecido, que su padre había trabajado por él, había rifado el físico para darle algo, él lo vende todo y se va. Pero no solo se va de la casa, el chulo mal agradecido, no ayuda al padre, no le importa si el padre tiene y no tiene para comer, él vendió todo y se va a vivir perdidamente. Mire, yo creo que el mejor ejemplo de ingratitud está en este patojo. Ahora, lo que se siembra, se cosecha. No hay para dónde. Lo que sube, baja. Así que subió alto porque se llevó un montón de pisto, pero mientras más alto se sube, más duro es el somatón, decía mi mamá. Así que de repente se acabó todo el dinero que se había llevado, y en ese lugar dice que hubo hambre, vino calamidad, vino escasez, y él empezó a pasar necesidad. Versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Y mire, esto es tremendo, porque cuando uno viene y tiene un oficio que de verdad ha aprendido, uno no se muere de hambre en ningún lado.
Pero cuando este vino y se acercó a un ciudadano de este país, lo mandó a apacentar cerdos. Ni siquiera lo mandó como el veterinario, el encargado de alimentación de los cerdos. No, apacentar quiere decir a pastorear, andar arriando los cerdos como que eran vacas ahí. Apacentar, dice. Lo mandaron a cuidar a los cerdos al campo. Pero esos cerdos comían pasto y él no podía comer pasto. Cuando llegaban al corral, les daban concentrado. Aquí la Biblia menciona las algarrobas y dice que era tanta la necesidad, tanta el hambre que estaba pasando este muchacho, que deseaba comer aunque sea el concentrado de los cerdos y nadie le daba. Ahora, yo quiero que aquí usted note, y usted papá y usted mamá, por favor analice este punto. En Israel, el cerdo es considerado hasta la fecha un animal inmundo por los ortodoxos. El cerdo no lo comen algunos todavía, lo miran como un animal inmundo. Entonces, acercarse a un cerdo era contaminarse para un israelita. Y hasta ese punto cae el hijo malagradecido, que le toca que ir a cuidar cerdos. El cerdo en el campo es un poco maloliente. Por eso le dicen coche, ¿va? No seas coche, dice similar al marrano. ¿Por qué no consiguió otro trabajo mejorcito? ¿Por qué cree usted que no logró conseguir otro trabajo mejor? ¿Por qué algo tan bajo, tan denigrante, tan humillante para un israelita? ¿Por qué? En primer lugar, porque no había aprendido ningún oficio. Por favor, todos los que son papás, no le echen toda la carga y no se despreocupen de sus hijos con lo que pueden ir a aprender a la escuela. Eso es lo peor que puede hacer un papá. El papá tiene que tener un oficio que le tiene que enseñar a su hijo, aparte de una carrera que pueda llegar hasta la universidad, y espero que todos ustedes anhelen ver a sus hijos universitarios. Aparte de eso, tienen que tener un oficio, tienen que saber hacer algo en la vida. Tienen que saber ser, aunque sea ayudante de albañil, ayudante de carpintero. Si el papá hace cualquier oficio, tiene que meter a su hijo a que aprenda ese oficio. Porque alguien que sabe hacer un oficio y lo llega a hacer bien, no se muere de hambre en ningún lado. ¿Aló? Este patojo había perdido todo el dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Cuando uno no aprende a hacer el dinero, sino que solo se lo gasta, ¿cómo lo va a volver a hacer? ¿Aló? Este muchacho no tenía nada que ofrecer, por eso no tenía un buen trabajo que pedir. Había perdido todo, pero como a él no le había costado nada, no podía volver a hacer el pisto. Yo les voy a contar, y no les quiero aburrir, ya se los he contado varias veces. Yo caí en una quiebra económica muy fuerte, perdí mucho dinero, de hecho lo perdí todo, me quedé casi que en la calle. Pero una de las ventajas que yo tuve, gracias a Dios, aparte de la bendición y la misericordia de mi Padre Celestial, fue que mi papá me enseñó a trabajar. O sea, tus vacaciones no eran en la playa, una hamaca y jugar pelota. Tus vacaciones eran ir a desgranar maíz. Qué afatero el que suelta eso usted. En ese tiempo existía Indeca y ahí entregábamos nosotros el maíz. Le cuento que salíamos a las 4 de la mañana a entregar costales y todo a la gente. Empezaban a cortar el maíz a las 6 de la mañana. A las 12 del mediodía empezábamos a recibir el maíz en mazorca y se empezaba a desgranar. Aquel afatero espantoso al mediodía, y empezábamos de una vez, era saliendo de la desgranadora y cargando al camión.
Se cargaba el camión a las 2, 3 de la tarde y a esa hora salíamos para Indeca a hacer cola para descargar el camión y tenía que estar listo ya para el otro día. Nosotros terminábamos a las 8, 9 de la noche matados. Y yo le decía, la chuche, ¿cuándo se va a terminar esto? Y me decía mi papá, así con cariño, me decía, no seas bruto, que no se termine esto, de pedirle a Dios que esto siga y siga. Yo quería que se terminara, o sea, ya no aguantaba el afatero. Decía, que no se termine, que Dios bendiga, que Dios multiplique, que Dios abunde esta cosecha. Y pasábamos hasta 15 días. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando yo perdí todo, las circunstancias en mi vida no fueron tan favorables y no voy a contarles detalles, pero lo perdí todo. Dios me permitió volver, no solo a pagar, sino a hacer un nuevo capital porque había aprendido a hacerlo al principio. Cuando usted aprende a trabajar, aprende a ganarse su dinero, lo puede perder, pero ahí se cumple aquella palabra que dice 7 veces caerá el justo, más 7 veces se levantará. Pero aquí vemos una historia diferente, uno que no era tan bueno, no había aprendido a hacer dinero, lo había perdido todo y no estaba pasando una crisis a punto de morirse de hambre. Pero la misericordia de Dios llega a él y dice que este patojo vuelve en sí. O sea, quiere decir que estaba atarantado, ¿va? Vuelve en sí y dice, wow, reconoce, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ahora, ¿qué dice? Voy a ir, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me haga como uno de ¿quién? Como uno de sus jornaleros. Él sabía que los jornaleros tenían abundancia de pan porque trabajaban. Él reconoció, no aprendí a trabajar, no sé hacer nada, por eso no puedo volver a hacer el pisto que perdí. Voy a tener que ir con mi papá y empezar de cero, que me enseñe a trabajar, que me enseñe a ganarme el pisto. Le voy a pedir perdón. Y mire, aquí viene lo importante y con esto vamos a terminar. El 17 dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Contra quién pecó? He pecado contra el cielo y ante ti. Pero ¿contra quién pecó? Contra el cielo. Lucas 19. Ya no soy digno de ser llamado mi hijo, hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros o de tus trabajadores. Aquí amarramos el mensaje. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Está preguntando el pueblo, ¿va? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que hace el Señor. Y les da la respuesta, pues ustedes me están robando. Porque dicen, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Lo más grueso, y esto no se predica porque para no hacer sentir mal al pueblo, lo más grueso, uno de los versículos más gruesos de toda la Biblia es Malaquías capítulo 3, versículo 9. Con maldición están malditos, es una doble maldición. Porque ustedes, la nación entera, me están robando. Una maldición por no diezmar y una maldición por no ofrendar. Y entonces viene el versículo 10, es el típico, clásico con el que piden las ofrendas todos. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas, ¿de dónde?
¿Y contra quién había pecado el hijo pródigo? Les abriré las ventanas de los cielos y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. El hijo pródigo o los pródigos no solo es aquel que se va a chupar y mujeriar, es todo aquel que se administra mal, todo aquel que pierde lo que Dios le ha dado. Ese es un pródigo. El mal administrador, el que se malgasta las bendiciones, el que no obedece a Dios, llega a ser un pródigo. Y por no obedecer, y por ser malagradecido, y por ser un mal administrador, y por perderlo todo, la maldición viene porque han pecado contra el cielo. Y lo que se les cierra a esos pródigos es las ventanas de los cielos. ¿Aló? Cuando se cierran las ventanas de los cielos, usted está trabaja y trabaja y trabaja y no avanza y no le rinde nada. Le voy a contar mi ejemplo. Yo perdí todo, se me cerraron las ventanas de los cielos, perdí todo, me quedé sin nada, estaba pasando una crisis bien difícil. Volví en sí, busqué de Dios y me hizo clic. Wow. Primer punto. El principio de todos los males es el amor al dinero. Yo le había agarrado amor al dinero. Era una máquina de hacer pisto. Así que no me importaba la iglesia, los aleluyas me caían mal. Y entonces, cuando vine y volví en sí, Dios me mostró, primero, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Si no me estaba yendo bien, de alguna manera no había cumplido ese mandamiento. Segundo, me había gastado todo, era un pródigo. Tercero, era un malagradecido porque nunca había diezmado ni ofrendado. Mi pisto es mi pisto, a mí me cuesta ganármelo. Nada de andarle dando a nada a nadie, era mero duro. Entonces tuve que empezar por mí mismo a ser agradecido. Y una de las primeras cosas que aprendí fue a diezmar. Aprendí a diezmarle al Señor fielmente. Lo poquito que podía. Porque dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Segundo, aprendí a ser agradecido. Aprendí a sembrar por todos lados. Y tercero, fui y me humillé delante de mi papá y mi mamá. Me puse de rodillas y les dije, papá, mamá, perdónenme. Desde chiquito, por malcriado, por esto, por lo otro, por lo que sea, perdónenme y bendíganme. No me está yendo bien en la vida. Me está yendo mal. Miren ustedes, yo iba con la convicción de pedirles perdón y de honrarlos, pero lo que más me partió el corazón fue ver a mi papá llorando. Porque mi papá era un hombre un poquito más alto que yo, ponchado, fornido de trabajo, de carácter. Y verlo quebrado, wow. Mi hijo, te amamos. ¿Cómo no vamos a bendecirte? ¿Cómo no vamos a perdonarte? Y me viene a la mente ese padre que recibe a ese patojo malcriado que se vendió, se chupó, se mujerió toda la herencia y regresa hediondo, fracasado, pero no lo rechaza. Porque viene con un corazón humilde a pedirle perdón y a decir, permíteme empezar de cero. No sé ni cuánto tiempo tardó, tal vez un par de horas. Lloramos, me bendijeron. Pero lo que les puedo decir hoy es, mi tiempo cambió. Después de pedir perdón y honrar a mis padres, después de empezar a diezmar, mi tiempo cambió. Todas las estructuras de maldición son derribadas cuando hay un corazón humilde, porque un corazón humilde es agradecido. Y un corazón humilde y agradecido reconoce la bondad de Dios.
y reconoce la bondad de los padres. Y uno aprende a amarlos y a honrarlos. Gratitud. Si el Señor quiere que se lleven algo hoy de esta iglesia, de esta casa, de este mensaje, es la palabra gratitud. Que nunca se aparte de su corazón la gratitud, aún con un vasito de agua que alguien le regale. ¿Sabe? Cuando una persona es agradecida, nunca olvida un favor, aunque la persona después le haga daño. Vale más lo bueno que hizo. Y usted agradece eso. El malagradecido le hacen 100 cosas buenas, pero con una que no sea muy buena, ya se pelea, se vuelve su enemigo, porque es malagradecido. Padre, a todos los que nos ven por las redes sociales, te clamo, mi Dios, que los bendigas en grande manera y que pongas en ellos gratitud. Todos en un momento de nuestra vida hemos llegado a ser un pródigo. Restáuralos y dales esa calidad de vida que han soñado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.